Durante casi 70 años, la Unión Soviética fue una superpotencia prácticamente incomparable en lo que respecta al poder mecánico. Invirtieron en muchos diseños experimentales para demostrar su poder al mundo, pero algunos vehículos que surgieron del Estado socialista fueron asombrosos por todas las razones equivocadas. Desde fortalezas con alas hasta camiones propulsados por tornillos e incluso platillos voladores, ningún diseño soviético era mucho o demasiado loco. Abróchate el cinturón y prepárate porque estamos a punto de echar un vistazo a algunos de los vehículos soviéticos más locos que no creerás que son reales. 2B1 Oka. En la Unión Soviética la idea de más grande es siempre mejor quedó bastante clara a partir de la creación del 2B1 Oka. Este modelo de artillería experimental bien dotado fue diseñado en 1957, justo cuando la Guerra Fría comenzaba a calentarse. Estados Unidos había lanzado recientemente su mortero Atomic Annie, que disparaba enormes proyectiles atómicos de 280 milímetros, lo que lo convertía en un carro que podía disparar bombas nucleares relativamente pequeñas. Como venganza, el ejército soviético desarrolló dos sistemas de artillería nuclear autopropulsados. Y como probablemente habrás adivinado, uno de ellos fue absolutamente increíble, 2B1 Oka. Su cañón tenía unos horribles 20 metros de largo, en contraste un tanque Sherman completo tiene solo 6 metros de largo. En este asombroso tamaño el cañón podría disparar rondas de 420 milímetros que pesaban la asombrosa cantidad de 748 kilogramos por pieza, y podría provocar una explosión atómica de 45 kilómetros de distancia. Desafortunadamente para el Oka, su enorme arma también fue un gran problema. Con rondas que pesaban más que un piano de cola, el laborioso proceso de carga del cañón significaba que el Oka solo podía disparar una vez cada 5 minutos. Además de eso, el retroceso del colosal cañón fue demasiado para que el resto del vehículo lo soportara. El chasis de acero se dañaba con cada disparo, e incluso arrancaba la caja de cambios de sus soportes. Afortunadamente, este loco diseño fue abandonado en la década de 1960, cuando los cañones grandes dieron paso a los grandes misiles. Pero a pesar de que nunca se usó en combate, apuesto a que simplemente desplegarlo fue lo suficiente para dar un buen susto a los enemigos soviéticos. El 1K-17 Shachi. Si las películas de ciencia ficción son algo por lo que pasar, los campos de batalla del futuro tendrán láseres volando en cada dirección. Y mientras los ejércitos modernos están desarrollando tecnología láser, hay un vehículo soviético que ya está construido para una lucha láser futurista. Este es el 1K-17 Shachi, también conocido como el tanque láser soviético. Se desarrolló en la década de 1970, aunque no se construyó para hacer agujeros a través del enemigo. El conjunto de 13 láseres en la parte superior del chasis del tanque enfocaba una poderosa fuente de luz a través de rubíes cultivados sintéticamente, cada uno con un peso asombroso de 30 kilogramos. Cuando la matriz se disparaba en pulsos, el Shachi podía destruir los sensores ópticos de los vehículos y misiles enemigos, e incluso causar ceguera inmediata cuando se disparaba contra tropas enemigas. Eso es lo que yo llamo una etiqueta láser definitiva. Pero esta arma de otro mundo nunca entró en servicio por varias muy buenas razones. En primer lugar, los rubíes que pesan más que un horno microondas grande no son baratos de producir. Y en segundo lugar, habría violado el protocolo de la Convención de Ginebra sobre armas láser cegadoras si alguna vez se hubiera utilizado en un papel antiinfantería. Como si la guerra no fuera lo suficientemente mala, usar esto habría generado muchos enemigos poderosos. Por lo tanto, es bueno que cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, cualquier plan de producción a gran escala de estos tanques fracasó. Ok, quiero hacer una encuesta rápida. Si pudieras elegir entre el cañón de 20 metros del Oka o los láseres de Shachi, que rompen la Convención de Ginebra, ¿cuál crees que es peor? Si es el enorme Oka, presiona el botón de me gusta. Para el deslumbrante Shachi, fija tu mirada en el botón de suscribirse. ¿No puedes elegir? Entonces presiona ambos. Muy bien, continuemos. El proyecto Sveno. En la década de 1930, poco más de una década desde el final de la Primera Guerra Mundial, la Rusia soviética se dio cuenta de que los cielos serían los campos de batalla del futuro. Entonces comenzó a desarrollar aviones experimentales en caso de que comenzara una Segunda Guerra Mundial. Alerta de spoiler, ocurrió. Ahora Rusia estaba lista para volar, pero uno de los vehículos que habían creado parecía más un circo volador que una máquina militar. El proyecto Sveno, también llamado proyecto Chain Link, involucró a un bombardero que había sido especialmente modificado para no llevar bombas, sino aviones de combate más pequeños. Era un plan listo para usar para ahorrar combustible en la línea del frente, ya que los bombarderos eran mucho más eficientes en combustible que los de combate más pequeños. Después del despegue, los aviones de combate se acoplaron al portaaviones mientras estaban en vuelo, usando algunos cierres especiales. Y una vez que estuvieron todos armados, el bombardero los llevó a la pelea y los reabastecería en combustible en el camino.
Cada una de estas increíbles naves nodrizas podía transportar hasta 5 aviones de combate, y cada uno estaba cargado con alrededor de 450 kilogramos de bombas. Entonces, si veías una de estas cosas en el horizonte, sabías que te ibas a enfrentar a un enjambre de problemas. Aunque estas embarcaciones creativas se utilizaron con éxito al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Sveno no se desarrolló más. Durante el desarrollo de la tecnología en tiempos de guerra, estos aviones rápidamente se volvieron obsoletos y fueron reemplazados por aviones de combate de última generación. Bueno, el diseño no encajó con los militares, pero me pregunto si el proyecto encontró un hogar en la escena del circo soviético. El Antonov A-40. Los soviéticos pueden haber renunciado a ese circo volador fortificado, pero estaban lejos de haber terminado con diseños de aviones locos. ¿No me crees? Entonces deleita tus ojos con el increíble Antonov A-40. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un tanque con alas. Este asombroso prototipo soviético fue construido hace casi 80 años para determinar si era posible deslizar un tanque directamente hacia un campo de batalla. En ese momento los soviéticos estaban probando si los bombarderos podían usarse para colocar tanques en posición en medio de la batalla. Algunas de estas pruebas incluso sumergieron los tanques en cuerpos de agua para ver qué daño sufrían en el impacto. Pero en 1942 el diseñador de planeadores soviético Oleg Antonov llevó la idea un poco más allá. Creó una cuna desmontable compuesta por alas biplano y una cola gemela que se podía unir al chasis de un tanque ligero. El A-40 sería remolcado detrás de un bombardero y liberado, deslizándose hacia el territorio enemigo donde podría arrojar sus alas y luchar como un tanque estándar. Sin embargo, durante el vuelo inaugural del A-40, el bombardero que lo remolcaba se vio obligado a dejarlo caer antes, debido a la increíble cantidad de resistencia que generaba el tanque. Parecía más un ancla que un avión. Aunque el tanque y su conductor lograron sobrevivir a la caída, el proyecto no lo hizo. Irónicamente se redujo a favor de sistemas de arma más convencionales. Estoy seguro de que fue para el alivio de este pobre conductor de tanques. El Mil-Mi-10. Ahora, cuando los militares soviéticos querían que se hiciera un trabajo muy pesado, llamaron a un helicóptero Mil-Mi-10. A pesar de parecer el hijo del amor de un helicóptero y una araña, las largas patas de este helicóptero no eran para trepar edificios o tejer telas entre las nubes. Fue diseñado a fines de la década de 1950 para transportar cargas grandes y voluminosas que el helicóptero más grande del sindicato en ese momento. El Mil-Mi-6 no podía caber en su bodega. Si bien el Mi-6 podía transportar un poco más de 13 toneladas, el diseño más liviano y la plataforma externa del Mi-10 le permitían cargar hasta 15 toneladas de equipos de formas extrañas. Con estas piernas largas y desgarbadas que lo hacen casi 10 metros más alto, el helicóptero podría rodar sobre sus cargas, sujetarlas a su fuselaje y volar con todo a remolque. Esto varió desde camiones y autobuses hasta edificios completamente construidos. Fue un espectáculo tan extraño e impactante de contemplar que el Mi-10 apareció en demostraciones y espectáculos aéreos en todo el mundo para demostrar su característica única. A pesar de que la producción en masa de este loco diseño de grúa voladora no despegó, se produjeron 55 Mi-10 durante la década de 1960, y algunos todavía estaban en uso hasta 2013. Supongo que un buen par de piernas nunca pasa de moda. El Ka-84 Ekaterinburg. Desde la década de 1950 hasta 1997, la Unión Soviética y más tarde Rusia construyó un total de 245 submarinos de propulsión nuclear. Esto fue más que todas las demás naciones juntas, pero la obsesión por los submarinos soviéticos casi provocó uno de los peores desastres nucleares en la historia. En 2011, el submarino de misiles balístico de propulsión nuclear Ka-84, también conocido como Ekaterinburg, hizo una parada rápida en un dique seco. Construido en 1982, el submarino de casi 167 metros de largo funcionaba con 2 reactores nucleares y podía transportar hasta 16 misiles nucleares. Pero durante algunos trabajos de soldadura de rutina, se produjo un incendio fatal a lo largo del andamio de madera que rodeaba su proa. Esto se extendió rápidamente al propio submarino, y durante todo un día de infarto los bomberos lucharon por controlar el incendio. El submarino llevaba solo 4 misiles nucleares en ese momento, pero si hubiera explotado, habría causado un accidente nuclear comparable al infame colapso de Chernóbil. Tan catastrófico como podría haber sido, el Ka-84 fue reparado gradualmente, exponiendo el gran tamaño de la matriz del sonar del submarino. Puede ser una trampa mortal nuclear, pero ¿alguien más piensa que se parece a ese barco genial de la película de Disney, Atlantis? Aunque parece sacado de una aventura de ciencia ficción, esa gran bombilla es en realidad la cámara acústica de la matriz del sonar. Se utiliza para analizar las ondas sonoras del equipo de sonar y traducirlas en datos visuales, de modo que el submarino pueda navegar bajo el agua. Tan genial como parece, esta cámara estaba llena de un líquido altamente inflamable que casi se enciende durante el incidente.
No sé qué es más loco, el hecho de que estos submarinos son prácticamente bombas hechas de bombas, o que los soviéticos alguna vez tuvieron 245 de ellos. El M-15 Belfagor. A menudo conocido como el avión más feo del mundo, el M-15 Belfagor ciertamente no es el avión más bonito de mirar. Procedente del estado satélite soviético de Polonia, este fumigador diseñado por el gobierno estaba destinado a reemplazar el viejo y confiable biplano AN-2, pero el M-15 no era lo que cualquiera en su sano juicio llamaría una mejora. Al igual que el AN-2, el Belfagor también era un biplano, pero su diseño cambiaba un motor turbohélice por un motor a reacción con turboventilador. Estos potentes motores están diseñados para aeronaves que necesitan alcanzar altas velocidades, por lo que usar uno en una aeronave agrícola fue una extraña primicia mundial. A pesar de esto, pudo transportar hasta 3 toneladas de pesticidas en los enormes pilones que separaban sus alas, por lo que el bloque soviético tenía grandes expectativas para el avión. Pero en realidad, el diseño fue un desastre. Para empezar, tenía un alcance máximo de solo 398 kilómetros, la mitad que el AN-2. El motor a reacción también era mucho más difícil de reparar que un turbohélice, y su construcción fue un funcionamiento que costaba mucho más. Y para colmo, el diseño original del fuselaje limitó la utilidad del Belfagor para el desempolvado de cultivos. En otras palabras, este avión extraño, costoso y de alto mantenimiento era bueno para una sola cosa. Si bien la Unión Soviética tenía planes de fabricar miles de ellos, la producción de este avión polaco se encasilló en 1981, gracias a Dios. El Lund Class Ekranoplan. Uno de los vehículos más inusuales de la Guerra Fría, o de cualquier época, tiene que ser el Lund Class Ekranoplan. Y con una extensión de 43 metros, esta extraña bestia solo podría caber dentro de las líneas de un campo de fútbol americano estándar. Puedes pensar con todas esas alas y motores a reacción que es una especie de avión soviético, pero esta increíble máquina es en realidad un híbrido barco-avión. En lugar de volar a los cielos o atravesar el mar, el Ekranoplan explota algo llamado efecto de ala en el suelo. A medida que vuela más cerca del suelo, la presión del aire se acumula entre sus alas de forma especial y la superficie debajo. Esto crea un colchón de aire debajo del avión, permitiendo que todo el vehículo flote unos centímetros sobre la superficie de un lago u océano. Y al montar 8 motores turborreactores en la parte delantera, este gigante podría viajar a una aterradora velocidad de 547 km por hora. No solo eso, sino que su gran tamaño significa que podía transportar más de 110 toneladas, por lo que tenía la capacidad de un barco con toda la velocidad de un avión. Además de eso, ¿puedes ver esos 6 cilindros gemelos que recubren su parte superior? Estos no son confetis de fiesta, son lanzadores de misiles. Con toda esa velocidad y potencia de fuego, estos monstruos fueron diseñados para eliminar cualquier portaaviones estadounidense entrante que se entrometa en aguas de la Unión. Un prototipo entró en el servicio militar en 1987, pero cuando el régimen soviético se derrumbó 4 años luego, este híbrido de bajo vuelo se quedó para acumular polvo. Aunque si Rusia tuviera que luchar contra un gran monstruo marino, creo que sé qué máquinas sacarían del retiro. Proyecto Ekip. Por mucho que odie admitirlo, los teóricos de la conspiración amantes de los sombreros de hojalata tienen razón. Los ovnis existen, pero no provienen del espacio exterior, provienen de la Rusia soviética. Saluda al Ekip, el avión soviético que parece fabricado en Marte. Conceptualizado en 1978, este platillo volante ruso no se parece a ningún otro avión de su tiempo, o de nuestro tiempo ahora que lo pienso. Su llamativo diseño abovedado se basó en aviones que no tenían ningún fuselaje distinguible, como ciertos bombarderos furtivos y aviones de reconocimiento. La forma elíptica actuaba como una ala grande, y con sus motores turborreactores, este extraño platillo podía confiar en la tecnología de colchón de aire para despegar y aterrizar, como el Ekranoplan. Esto significaba que podía despegar tanto del suelo como el agua. Era un concepto verdaderamente extraño, pero un avión todoterreno era obviamente atractivo para el ejército de la Unión Soviética, sin importar cómo se viera. A medida que se desarrollaron los prototipos, los ingenieros estimaron que este diseño altamente aerodinámico solo consumiría 14 gramos de combustible por pasaje kilómetro. Por el contrario, los aviones regulares en ese momento usaban 45 gramos de combustible por pasajero kilómetro, y las implicaciones comerciales que esto tuvo fueron enormes. Entonces, los modelos más grandes, como el L3, fueron diseñados para transportar hasta 400 pasajeros, y otros incluso podrían llevar pasajeros junto con sus autos. Pero su destino, como el de tantos otros locos vehículos soviéticos, estaba ligado a la desaparición de la Unión. El programa Ekip se detuvo y lamentablemente nunca despegó, pero si lo hubiera hecho, ¿podrías imaginar cómo serían nuestros aeropuertos hoy? ¿Harías un viaje en un platillo volador sobre un asiento económico cualquier día? El Bartini Beriev BVA-14.
Muchos de estos vehículos experimentales soviéticos parecen sacados directamente de películas de ciencia ficción, pero el Bartini Beriev VVA-14 podría haber inspirado uno. Se parece mucho al halcón milenario de Star Wars, pero fue creado en 1972, casi 5 años antes de que Star Wars llegara a la pantalla grande. Parece que George Lucas tiene que darle algunas explicaciones serias. El VVA significa en ruso avión anfibio de despegue vertical. Como sugiere su título, podría despegar del agua y volar a altitudes de hasta 10 kilómetros, pero también podría volar a solo unos pocos metros sobre las olas del océano, usando el efecto de ala en el suelo, mencionado anteriormente. Lo logró gracias a las dos grandes cápsulas que se pueden ver conectadas al fuselaje. Los dos motores en la parte delantera crearon un colchón de aire al dirigir el escape hacia canales estrechos entre el fuselaje y las cápsulas, lo que permitió que el avión pasara por encima de las olas. Necesitaba esta capacidad de bordear el mar para destruir los misiles submarinos Polaris de Estados Unidos, que mantuvieron despierta a la Unión Soviética durante la noche durante la Guerra Fría. Inicialmente el VVA-14 se diseñó con 12 motores de elevación para capacidades de despegue y aterrizaje verticales, pero estos nunca se instalaron. Y después de que su diseñador falleciera en 1974, este proyecto chocó contra una pared. Los dos prototipos que se construyeron se retiraron en 1987, aunque su legado claramente sigue vivo en la franquicia de Star Wars. El ZBM 2901. Los vehículos todoterreno están diseñados para conquistarlo todo fuera de la carretera. Con ruedas enormes u orugas pueden trabajar rápidamente en cualquier tipo de terreno y lucir increíblemente geniales al hacerlo. Pero en la década de 1970, en un esfuerzo por pensar fuera de la caja, los ingenieros de la Rusia soviética trajeron el ZBM 2901 de extraña propulsión a tornillo a la mesa. Habían fusionado la cabina de una camioneta UAZ-452 con dos enormes tornillos huecos, cuyas palas se clavaron en el terreno e impulsaron el vehículo sobre él. El resultado fue un vehículo que podía atravesar pantanos espesos, millas de barro e incluso flotar sobre el agua. A pesar de que era prácticamente imparable, el uso de tornillos le costó al vehículo su velocidad. Con un motor de 152 caballos de fuerza podría llegar a solo 24 km por hora, y navegar a través del agua lo redujo a 9 km por hora. Se habían basado en diseños similares de la historia de propulsión por tornillo como el Chrysler's Marsh Screw Amphibian, que fue abandonado debido a velocidades máximas ridículamente bajas. Sin embargo, eso no disuadió a la Rusia soviética de intentarlo. Si bien el diseño experimental fue increíblemente llamativo, las velocidades de los vehículos y las aplicaciones de los vehículos con orugas y neumáticos fueron muy superiores, y así lamentablemente este diseño chiflado quedó en el pasado. El Kalinin K-7. Hoy en día los aviones con alas que abarcan cientos de metros son bastante comunes. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia arriba y verás un transatlántico comercial como un Boeing 747, con alas que se extienden alrededor de 60 metros. Pero allá por la década de 1930, apenas 30 años después de que los hermanos Wright demostraran que el hombre podía volar, la Rusia soviética lanzó la mega monstruosidad que era el Kalinin K-7. Tenía una extensión de más de 52 metros y un área de ala de casi 464 metros cuadrados, que es más grande que la de un bombardero B-52. Inicialmente iba a ser propulsado por 7 motores de hélice, con 6 a lo largo de sus alas y uno plantado en la parte trasera. Pero mientras se construía, superó su peso máximo de despegue y hubo que añadir 2 motores más a lo largo del ala. Una vez construida, la fortaleza voladora de casi 27 toneladas fue el avión más grande del mundo, pero dependiendo de su conjunto podría utilizarse para distintas misiones, como el transporte de tropas o como cañonero o bombardero. Entonces, habría tenido la capacidad de transportar hasta 120 personas o alrededor de 21 toneladas de bombas. Sin embargo, desafortunadamente nunca llegó a batalla. Los principios de vuelo con los que se enfrentó el K-7 eran demasiado avanzados para la tecnología de la época, y el único prototipo se estrelló y se quemó desastrosamente durante las pruebas. Si bien los soviéticos obtienen puntos por probar una idea tan audaz, esta fortaleza voladora fue definitivamente un fracaso. El rey de los tanques. Ahora, esta próxima máquina puede no haber sido soviética, pero definitivamente se puede decir que fue fabricada en Rusia. En medio de la Primera Guerra Mundial, los ingenieros rusos decidieron construir un tanque de la altura de una casa de 3 pisos, con armas que podrían arrasar todo en un bosque. Las grandes ruedas delanteras tenían 9 metros de diámetro, y su cuerpo principal se estiraba hacia casi 18 metros para conectarse a una sola rueda trasera. 2 torretas llenas de cañones y ametralladoras que estaban atornilladas en la parte superior y debajo del carruaje elevado. Y para arreglar la cereza en la parte superior, las ametralladoras adicionales se alinearon en las envolturas blindadas a cada lado de las ruedas para proteger el tanque de la infantería. Este era claramente el rey de todos los tanques, por lo que acertadamente lo llamaron Tsar Tank.
o el rey de los tanques, en español. Pero ¿qué loca idea inspiró este colosal diseño? En ese momento los rusos buscaban una forma de romper el sistema de trincheras del frente oriental. En lugar de tanques con orugas tradicionales, decidieron experimentar con enormes ruedas de radios. Sin embargo, este gigante de acero de 60 toneladas no estaba destinado a estar en el campo de batalla. Gracias a una mala ingeniería, esa pequeña rueda trasera soportó demasiado del enorme peso del tanque y era propensa a atascarse en terrenos blandos y zanjas. Luego, durante una fase de prueba, quedó vergonzosamente atascado en un campo y no pudo ser excavado. El rey de los tanques permaneció oxidándose allí durante toda la guerra, hasta que finalmente fue desmantelado en 1923. Eso sí que era un gran desperdicio. La evolución de los camiones MAZ. En 1954, el Minsk Auto Zavod, abreviado como MAZ, fue fundado en Minsk, gobernado por los soviéticos. Esta fábrica produjo algunos de los tractores más confiables y diversos del mercado soviético, a menudo convirtiendo los vehículos en camiones todoterreno que podían transportar cargas masivas, como el MAZ 529. Ese motor uniaxial podría remolcar hasta 34 toneladas de casi cualquier cosa, desde hormigueras hasta pistas de hielo. Esto llamó la atención de los militares soviéticos, que encargaron el primer vehículo biaxial de la fábrica, el MAZ 535. Y esta bestia de tractor de 8x8 no esparció estiércol, esparció municiones. Con casi 9 metros de largo y 3 metros de ancho, podría transportar hasta 8 toneladas, lo que significaba que podría remolcar cualquier cosa, desde tanques hasta misiles enormes. Pero esta no fue la forma final del MAZ. Cuando la Unión Soviética comenzó a fabricar misiles balísticos más grandes en la década de 1960, se creó el MAZ 543 para transportarlos. Como puedes ver, la cabina delantera se dividió en dos, aunque solo se conducía desde el compartimiento izquierdo. La hendidura que dejó en el medio del camión le permitió transportar horizontalmente cargas sensibles que pesaban hasta 15 toneladas, aunque no se detuvieron allí. A medida que aumentó el tamaño de los cohetes, también lo hizo el MAZ, lo que llevó a la creación del asombroso MAZ 547 de 12x12. Este camión de 6 ejes podría transportar una asombrosa carga útil de 62 toneladas, y con su motor de 625 caballos de fuerza, podría moverse a una velocidad máxima de 38 km por hora. Pero luego, de alguna manera, los cohetes se hicieron aún más grandes, y también lo hizo el MAZ. El siguiente sucesor, el MAZ 7904, tenía unos asombrosos 30 metros de largo, 6 metros de ancho y podía transportar misiles que pesaban unas aterradoras 200 toneladas. Vaya, esas cabañas estaban tan separadas que este camión comienza a parecerse el perezoso de la era del hielo. ¿Pero se detuvieron ahí? Por supuesto que no. Conoce la asombrosa MAZ 7907, con ruedas de 24x24 con 12 ejes. Esta monstruosa máquina fue diseñada para transportar los misiles Selina II, que pesarían más de 100 toneladas y medirían la asombrosa cantidad de 22 metros de largo. Eso es aproximadamente del mismo tamaño que un edificio de 6 pisos. Desafortunadamente, la Unión Soviética colapsó antes de que el proyecto pudiera lanzarse, y solo se fabricaron unos pocos prototipos 7907. Este fue el final del camino para los locos diseños militares MAZ. Pero qué viaje tan salvaje y conmovedor. ¿Cuál de estos vehículos soviéticos te parece el más loco? ¿Has visto alguno de ellos en algún museo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.